Buenos días a todas y todos, y agradezco muchísimo a la jefa de gobierno la oportunidad para poder comentar estos temas, maestro Martí, Rita, y como siempre un maestro que es un director muy destacado en la escuela y además un gran experto en educación, el maestro Sabdiel. Si nos permite, es muy importante platicar el tema de hoy porque hay mucho ruido a veces sobre este tipo de cosas y es importante pues distinguir pues cuáles son los temas específicos. Entonces, si me ayudan con la presentación, por favor. Lo primero es un poquito comentarles que para este regreso a clases llevamos muchísimo tiempo preparándonos. El gobierno de la ciudad ha invertido más de 2,000 millones de pesos en intervenir 1,826 planteles. Esto es algo que nunca se había hecho, es un apoyo a la educación que no tiene precedente. Otra acción muy importante es el tema de Mejor Escuela, la escuela es nuestra, en el cual en las escuelas de la ciudad se han invertido más de 662 millones de pesos, en los cuales las comunidades deciden en qué se va a invertir. En este caso se optó en la escuela por fortalecer los talleres, que ahí están los materiales. Es un programa muy transparente y es un programa que está apoyando muchísimo, sobre todo para este regreso. También por parte de las alcaldías y de la Secretaría de Obras en particular, hubo un trabajo muy importante para el desasolve, para el drenaje, poda de árboles, limpieza de tinacos y cisternas, que ha beneficiado también a los planteles educativos de la ciudad. También, por otro lado, hay un trabajo muy importante de seguimiento a lo que se ha venido desarrollando por la aseguradora, que son 200 planteles, y algo que me gustaría poner mucho el acento, que es la realización de los tequios de limpieza, en los cuales las comunidades participaron, que se realizaron en la tremenda mayoría de las escuelas de la ciudad. Por el otro lado, en esta semana se entregará un recurso que es el apoyo de la gestión escolar, que es, dependiendo del tamaño de la escuela, alrededor de 15,000 pesos, que es un total de 60 millones de pesos, y también la distribución de un muy pequeño kit de limpieza que estamos apoyando, y básicamente las escuelas de la ciudad están en condiciones, obviamente es un tema muy desafiante, tenemos obra todavía que estamos trabajando para concluir muy pronto en alrededor del 1% de las escuelas. Siguiente, por favor. Y en este sentido, los protocolos con los que les estamos regresando los ha señalado la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Esto es muy importante porque son las orientaciones sobre las cuales vamos a regresar, que hay que señalarlo, son acordes, incluso son superiores a al estándar de cómo han regresado las escuelas en el mundo. Lo primero que ya se realizó es la activación y organización de los comités de participativos de salud escolar. También estamos estableciendo los filtros de salud en casa, en la escuela y en el salón de clases. Como ustedes saben, el filtro más importante es el que se da en la misma casa para pues, detectar y evitar algún contagio. Por el otro, lavado de manos con agua y jabón o gel antibacterial, también el uso de cubrebocas para todas las alumnas y alumnos, maestras y maestros, todo el personal que esté en la escuela debe entrar con cubrebocas. De manera muy especial, la ventilación y el uso de espacios abiertos donde sea posible. También se suspenden todo tipo de ceremonias y reuniones que concentren a la comunidad escolar, de manera que se evite tener la sana distancia. Sí, gracias. Ahí le regresamos un poquitito para... Y el siguiente punto es muy importante, que es ante cualquier indicio avisar a las autoridades sanitarias, porque quienes tienen mayor conocimiento para la contención de estos temas epidemiológicos, sin duda, es el sector salud, y procurar el apoyo socioemocional y promover, entre otros, los cursos que se están realizando en esto. Estas son las 9 intervenciones que nos señala la Secretaría de Salud
y también la Secretaría de Educación Pública. Siguiente, por favor. Y para hacer posibles estos protocolos ya en la ciudad, pues ya contamos con los termómetros, con algunos cubrebocas y también con el gel que ya se está distribuyendo a todas las escuelas. También es importante, aunque no es materia de esto, señalar que también vamos muy avanzados y estaremos en tiempo con los libros de texto gratuito. Siguiente, por favor. Y con esto concluiríamos. Lo que quiero señalar de esto es que la apertura de clases no es un proceso que se haya hecho de un día para otro, es algo que llevamos preparando mucho tiempo, que se cuentan con los protocolos, que se ha avanzado muchísimo. Obviamente es un momento del mayor desafío, es el mayor desafío en la historia de la educación en México. En ningún momento en la historia se habían suspendido clases en todo el país al mismo tiempo, nunca, este es un hecho civilizacional, no podemos ver los parámetros pues que se tenían en la vida cotidiana previa a la pandemia a esto, pero sin embargo hay un gran esfuerzo, sobre todo que tenemos que reconocer, de las maestras y maestros para continuar los aprendizajes. En el caso de la Ciudad de México, prácticamente todas las escuelas están teniendo sus consejos técnicos presenciales. Hoy en este momento, mientras estamos aquí, están teniendo su consejo técnico las maestras y maestros. Entonces, pues esto nos motiva mucho a continuar con este esfuerzo para mantener los aprendizajes y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Entonces, el 1%, lo comentó, sí, menos del 1%, sí. Muy bien, pues en esta histórica escuela, la primera secundaria de la Ciudad de México, que va a cumplir 96 años, ¿es así? Ya muy pronto el centenario de esta bellísima escuela. Informarles entonces que desde que llegamos al gobierno de la ciudad hemos invertido 2.190 millones de pesos en la rehabilitación, reconstrucción y reforzamiento de las escuelas públicas de la Ciudad de México para 1.826 planteles. Recuerden que cuando llegamos inclusive había varias escuelas que todavía no se habían intervenido por el sismo del 2017. Esa es una inversión tanto en general de la Secretaría de Obras y Servicios, dividida tanto en la entidad que trabaja las escuelas públicas como la Dirección General de Obras Públicas. En la escuela es nuestra, hemos invertido 662 millones de pesos desde que entramos al gobierno de la ciudad. Este es un programa que hoy es nacional, nació en la Ciudad de México para 2.696 escuelas y el objetivo es que a través de la organización de padres, madres de familia y de las autoridades y de los maestros y maestras de las escuelas, se les entrega el recurso, ellos mismos lo administran, lo vigilan y se hace de una manera eficiente para que el mantenimiento menor de las escuelas o algunas otras acciones puedan tener recursos para poderlo desarrollar. Si recuerdan también, cuando hicimos un primer diagnóstico en abril-mayo para el primer inicio de clases, en junio, había alrededor de 700 escuelas que requerían distintas intervenciones. Al día de hoy todavía se trabaja en alrededor de 44 escuelas y se sigue trabajando. Ahí queremos agradecerle pues, a la Autoridad Educativa Federal, a los padres y madres de familia por todo su trabajo e intervención, a los maestros y maestras que el día de hoy, como bien dice la Autoridad Educativa Federal, el doctor Luis Humberto Fernández, están llevando a cabo los consejos técnicos para tomar la decisión de las características de la entrada a clases el lunes, pero nuestro objetivo es que todas las escuelas entren el lunes a clases de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Ha habido una enorme aceptación por parte de profesores, profesoras, directivos, padres, madres de familia y niños y niñas para la entrada a clases el próximo lunes. Y hay un protocolo de actuación establecido por la Secretaría de Salud Federal para la entrada a clases por el tema de COVID-19 y vamos a estar apoyando para que se lleve a cabo con todo lo que requiera.
El día de mañana también vamos a estar informando del operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la entrada a clases de lunes, tanto de Policía de Tránsito como en general de Policía Preventiva, para apoyar en el ingreso a clases del próximo lunes en escuelas públicas, también en escuelas privadas, pero particularmente para la educación básica de la Escuela Pública de la Ciudad de México. Así que agradecemos a las 16 alcaldías que han estado trabajando de la mano para poder poner las escuelas al 100, a la Secretaría de Obras y Servicios, al ILIFE, a la Dirección General de Obras, al Instituto de Seguridad de las Construcciones, que está aquí el doctor Berrón, y pues todo nuestro apoyo para que el lunes sea pues un día muy alegre de entrada a clases en la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos y a todas? Tres preguntas que sí me gustaría una respuesta un poquito muy concreta. La primera es en cuanto al tema de la ventilación. Incluso en un canal de televisión se ha estado hablando mucho de la ventilación de los salones, que si es adecuada, que si no es adecuada. ¿Qué nos pueden comentar de este tema por principio de cuentas, doctor? Muchísimas gracias, y es una pregunta muy pertinente. A ver, todas las escuelas están teniendo un consejo técnico para tomar este tipo de decisiones. Cuando esta escuela se construyó o se hizo escuela, porque no era escuela de origen, pues nunca nadie supuso que iba a haber una pandemia con este tipo de consideraciones. Entonces, se está tomando las medidas de ventilación en medida de lo que la arquitectura misma lo permite, y esto finalmente pues también tiene que ver con la sana distancia. Todos los comités técnicos, los consejos técnicos, perdón, están precisamente a partir de cada grupo tomando estas decisiones. En una misma escuela hay salones que tienen muy buena ventilación y hay salones pues que tienen otro tipo de restricciones. Finalmente es mantener es una ecuación completa, es la sana distancia con la ventilación, con la vacunación completa de maestras y maestros y personal administrativo en la escuela, junto con una tasa altísima de vacunación que hay en la ciudad. Entonces, toda esta suma de elementos que imagina que es una ecuación, que por un lado está la ventilación, están la vacunación, están el gel y termómetros a la entrada, todo esto pues nos da un resultado de un margen de seguridad que nuevamente estamos en los parámetros internacionales. Ese es el tema, no es una medida aislada, está vinculada a todas las demás y pues parte de la realidad, porque también esto es algo muy importante, tenemos que partir de lo que existe. Alguien decía, bueno, que se vacunen a todos los niños. Pues sí, nada más que no existe en el mundo una vacuna, ¿no? O sea, entonces, si vamos a ver cosas que sin duda son deseables, pero que realmente ningún país ha vacunado niños, o sea, tenemos que partir de lo posible y del momento tan adverso en el que estamos pasando, y pues estas son las escuelas. Y esto es fundamental porque nuestra obligación es precisamente, y como lo ha señalado el presidente de la República, ofrecer el servicio. Cualquier otra cuestión es evadirlo. Nosotros como autoridades, nuestra obligación es hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más allá para poder ofrecer el servicio educativo, que es parte de estas medidas que preguntas. No sé si sea... Sí, justamente aprovechando que está en el uso de la voz, sí me gustaría preguntarle en cuanto a cifras. Ya se efectuó la inscripción de los chicos. ¿Cuántos en el porcentaje del total de los alumnos han confirmado su inscripción? Y obviamente dependiendo del consejo técnico escolar que se tiene en cada escuela y también de las unidades UDEI que también están apoyando en este tema, ¿cuál es el porcentaje de niños o de papás que han manifestado que van a traer a sus niños a la escuela el próximo lunes? Ahora, son dos temas, si me permites. Uno es el tema de inscripciones, todavía estamos en las inscripciones extraordinarias, todavía se están dando de alta años, pero sí quiero decirte que no hay un descenso sustantivo o un descenso mayor al que se haya dado en años pasados a la pandemia. ¿Por qué? Porque si bien enfrentamos un riesgo de abandono escolar, no es una decisión que se tome de un día para otro. Todas las familias queremos que nuestros hijos sigan estudiando y tenemos
problemas de ausentismo, pero esto no se ha reflejado aún en la matrícula, esperemos a que cierren las inscripciones. Por el otro lado, no tenemos un sondeo porque no levantamos encuestas, lo que sí observamos es pues, que hay un gran ánimo, pero también por el otro lado hay cierto temor, lo que no podría dar una cifra porque no tengo la evidencia que la pueda sustentar, pero basado en lo que ha pasado en otras partes del mundo, los primeros días es un porcentaje pequeño y gradualmente se va incrementando. Aquí tenemos un tema que es interesante, prácticamente todos los sistemas educativos en el mundo han abierto, entonces tenemos la gran experiencia de ellos y todos han tenido básicamente este comportamiento, que es ir incrementando gradualmente la asistencia, lo cual es natural conforme las familias vayan teniendo confianza, pero nosotros, en particular la jefa de gobierno, sobre todo el presidente de la República y todos los que estamos en el servicio público, pues estamos trabajando para tener pues la mayoría, o todas las escuelas listas para que las familias regresen con las niñas y niños a las escuelas. Sí, oiga, y finalmente en el tema de la deserción, ¿se sabe cuántos niños desertaron y cuántos niños en este caso podrían repetir año? No, a ver, ese es un tema importante. En cuanto a la inscripción, la deserción es poca, no traigo ahorita el número, me gustaría esperar a que cierren las inscripciones. Tenemos riesgo de abandono, o sea, el problema no es si se inscriben o no, esa parte todos nos esforzamos para hacerlo. En cuanto a que esto nos permita generar condiciones para continuar la vida escolar, sí tenemos un riesgo, pero que finalmente se va a observar ya en el regreso a clases presencial. Te puedo dar un dato importante. Cuando abrimos en junio, en una sola escuela que presumíamos de cierta cantidad de niños de abandono, en 8 días regresaron más de 16 niños que nosotros consideramos en riesgo. Entonces, conforme vaya avanzando, y por eso es tan importante el regreso físico a clases, porque nos va a ir dando termómetros más claros, más allá de la especulación o más allá de datos que a veces no tienen una solidez, pero lo que sí es que hay una política educativa muy clara en la ciudad para atender el abandono. Voy a dar hechos muy claros. En la Ciudad de México sale más caro abandonar la escuela que continuar estudiando. ¿Por qué? Por todos los apoyos que da la jefa de gobierno. Entonces, tendríamos que esperar a ver cuál es la realidad para evitar especulaciones. Y esto es muy importante porque aquí hay dos grandes temas. Los que estamos trabajando para regresar a clases, los que estamos trabajando para reabrir, y pues por el otro lado está el temor. Entonces no queremos abonar ni al temor ni a la incertidumbre. Creo que todos debemos de trabajar con esperanza para retomar lo más cercano a la normalidad. Y finalmente en el tema de la escuela que fuimos a visitar a Coajimalpa la semana pasada, ¿cómo se quedó? ¿Van a estar en tiempo para iniciar clases? Se está trabajando, ahorita precisamente vamos a revisar los detalles, pero ese es un ejemplo de cómo se está dando la atención para precisamente podamos regresar a clases. Gracias. Continuamos con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días. Primero preguntarles si van a hacer pruebas en las escuelas, si va a ayudar el gobierno capitalino. Se van a mantener los kioscos y si hay algún caso se actuará de acuerdo al protocolo epidemiológico que establezca la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Local, y en todo caso se estarían realizando en ese caso algunas pruebas. Pero no serán los planteles. No, se consideró que a través de los kioscos y en caso de que haya un caso positivo en una escuela, pues se hace el protocolo epidemiológico que tenga que hacerse a través de las pruebas. Sobre la rehabilitación de planteles, el otro día comentaba que se iba a hacer una revisión
para ver cuáles necesitaban una rehabilitación. ¿Ya ubicaron cuántos planteles? Sí, todavía hay 44 escuelas donde se está trabajando, si consideramos que son cerca de 3,000 planteles y casi 4,002 escuelas, porque algunas tienen turno matutino y vespertino, pues son muy pocas. Y considerando que iniciamos en mayo, pues con cerca de 400 escuelas que estaban en mal estado. Entonces todavía se trabaja en 44 escuelas y en todo caso pues ya se hará un trabajo con la Autoridad Educativa Federal en caso de que no puedan regresar el lunes. Pero son muy pocas considerando pues el universo que encontramos en mal estado. Y sobre este regreso a clases, ¿será escalonado como se había anunciado en...? Es universal, es decir, van a estar abiertas todas las escuelas, nosotros vamos a estar apoyando y hay una aceptación muy grande por parte de los consejos técnicos. La gran mayoría va a regresar a clases, habrá algunas que tomen una opción distinta, pero el objetivo es abrir todas las escuelas. Pero todos los alumnos entrarán normal. Así es. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Preguntarle, jefa de gobierno, el día de ayer, pues los alcaldes electos nuevamente hicieron un pronunciamiento, de hecho anunciaron que próximamente van a preparar igual un protocolo ellos de manera independiente para dar seguridad a las escuelas. Preguntarle si esto se podría hacer siendo que ellos aún no asumen su cargo y pues reiteran este llamado a usted para que acelere la reunión, las mesas de transición, al argumentar que cuando usted entró como jefa de gobierno electa, pues pidió igual se acelerara. Si nos pudiera comentar al respecto. Sí, cómo no. En el primer caso, pues quien establece los protocolos de salud son las autoridades sanitarias. Entonces, pues en este caso, autoridad sanitaria, pues es la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México o la Secretaría de Salud Federal. Entonces son las autoridades sanitarias, está establecido por ley que ellos son los que establecen los protocolos en caso de una pandemia, de una epidemia. Aquí todos tenemos que colaborar para la entrada a clases, todos y todas. Entonces, si ellos quieren colaborar, bienvenidos. Es muy importante la salud de nuestros niños y nuestras niñas en todo el sentido amplio. La salud relacionada con el COVID, obviamente, y por eso hay protocolos establecidos, pero también la salud mental, la salud de las familias, evitar que siga habiendo problemas dentro de las casas. Entonces, la entrada a clases es algo que es indispensable. Somos de los pocos países en el mundo, creo que solo hay 5 que no han tenido como actividad esencial la educación. La educación es un derecho, sabemos que es importantísimo para nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes de la ciudad, y aquí bienvenida a toda la colaboración que se requiera para beneficio de los niños y las niñas. Yo creo que son padres y madres de familia, maestros, maestras, ciudadanos que quieran colaborar, claro, obviamente pues con todos los protocolos que existen para la entrada a las escuelas por seguridad de los niños y niñas. También una precisión, la semana pasada mencionaba que había 6 escuelas en la misma situación que la ubicada en Palo Alto, en Coajimalpa, que se ubicaban en Coajimalpa, Iztapalapa. Estas también se incluyen en las 44 sí, que mencionan. Sí, así es, y se está trabajando, por eso es muy importante que conozca la ciudadanía. Es una inversión histórica la que hemos hecho en las escuelas públicas de la ciudad. Esto es nada más la inversión que hace el gobierno central, también las alcaldías se han invertido en las escuelas. Son 2,190 millones de pesos, además de los 662 millones de la escuela es nuestra. Entonces, realmente es un monto histórico que no se había realizado y, entre otras cosas, pues por las condiciones en las que encontramos las escuelas después del sismo. Nosotros no generamos una situación en donde dijimos, pues esto le toca a la federación, esto a la ciudad. Nos pusimos de acuerdo entre todos y entre todos le entramos. Alcaldías, gobierno de la ciudad y gobierno federal. Hola, buenos días a todos. Primero, jefa de gobierno quien me quiera preguntar, responder, perdón, de las 44 escuelas que están en proceso de intervención, ¿hay algún problema en particular que haya que se tome más tiempo o se dieron cuenta después, o qué es lo que está retrasando, y si entonces se tiene garantizado o no que estas 44 escuelas van a incluirse en el retorno a clases presenciales? A ver, sí es muy importante decir que la gran mayoría de las escuelas, estamos hablando del 99% de las escuelas, están en condiciones para regresar. Hay un grupo de escuelas que requirió una intervención mayor de obra y que van a estar listas pues en las siguientes semanas, y ya se va a informar a los padres y madres de familia.
En cuestión de los padres de familia que no quieren que sus hijos regresen y que de hecho ya lo dijeron desde un inicio que no los van a mandar, ¿habrá un programa en especial para ellos, considerando que la intención del gobierno es que la mayor parte de los menores regrese, porque va a haber niños que se van a quedar rezagados en educación por no asistir a los planteles? No creo que haya un rezago. A ver, lo primero, pues la escuela está abierta pues para ofrecer el servicio a todas las niñas y niños. Si alguien por cualquier consideración considera que no es conveniente, se va a mantener el Aprende en Casa por televisión, pero además el Aprende en Casa hay que acordarnos que es una herramienta, no es la estrategia. Por eso es muy importante, y hacemos el llamado a que todas las familias de todos los niñas y niños, con independencia de que vayan a ir o no, se inscriban. ¿Por qué? Porque una vez ya inscritos, cuando arranque el ciclo, tienen que entrar en contacto con su director o maestro o maestra, y él les irá dando las pautas para mantener los aprendizajes. Esto es un menú de opciones muy amplio que va desde pues los cuadernillos, tareas, trabajos, lecturas, el mismo programa Aprende en Casa, el uso de plataformas. Entonces, para quien decida no asistir, pero nuevamente la recomendación, y es una recomendación que no la hago como autoridad educativa, sino la han hecho todos los especialistas en educación, es tratar de hacer un esfuerzo importante para regresar presencialmente, pero si alguien con todo esto decide que no, hay una serie de herramientas que cada maestra o cada maestro van a estar ofreciendo para esto, porque también es un tema que hay que destacar. No van a ir en el inicio, es algo entendible, pero ¿cuánto tiempo se puede estar en esto? Entonces, en todo caso, el servicio educativo está garantizado y cada escuela está tomando las decisiones. Por eso, como ahorita que veíamos, creo que ya concluyó el Consejo Técnico, ¿verdad? Ya es parte de los temas que se están trabajando en las escuelas. Pero en todo caso, y ese es el acento que debemos de poner, el acceso a la educación, el servicio educativo, se seguirá prestando para todas las niñas y niños, pero recomendamos, por toda la evidencia que hay a nivel nacional e internacional, que lo más conveniente es el regreso a clases presenciales. Pero entonces cada escuela va a tener su propia estrategia. Pienso, ¿cómo hacerlo? Ni siquiera uniforme? cada escuela, cada maestro. Es que, a ver, es muy difícil generalizar cuando hablas de nivel de millones. O sea, por ejemplo, en una escuela con estas características es muy diferente a una escuela a lo mejor en Iztapalapa o una escuela en la Colonia del Valle. No se puede generalizar porque estás hablando de personas, de niños que tienen características especiales, o especiales en que digo que son únicos. Entonces, hay quien nos ha dicho, yo puedo llevar a mi hijo 2 veces a la semana, es lo que yo me siento cómodo, me dice alguna mamá. Bueno, pues entonces, adelante, esa es una estrategia pedagógica. Hay quien no quiera, nuevamente se contacta con su maestra o maestro, con el director de la escuela, y se planteará la estrategia pedagógica. ¿Para qué? Para mantener los aprendizajes, dependiendo de qué, de las condiciones de cada niña y niño y de la relación con su docente. Una de las cuestiones que también han manifestado, incluso en una encuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, respecto al regreso a clases, es la socialización de los menores y la falta que les hace. En este caso, ¿cómo se va también a cuidar en estos espacios que antes se tenía, ¿no?, de receso, de convivencia para los niños, de talleres, si no se va a hacer, y cuando es uno de los puntos que se quiere abarcar en este regreso a clases, ¿cómo va a hacerlo de forma segura para ellos? A ver, este es un tema, qué bueno que lo preguntes, es un tema muy importante. Todos los estudios, hay una declaración de Mariano Jabonero, el presidente de la Organización de Estados Iberoamericanos, señalan que la escuela es el lugar más seguro para los niños y niñas. Esto
toda la evidencia está ahí. ¿Y por qué? Porque cuando una niña o un niño está en la escuela, está en permanente observación de un adulto. Entonces, este proceso de convivencia, lo que hemos visto, y fue un aprendizaje muy importante el que tuvimos en junio, es que si alguien aprendió la sana distancia, aprendió a mantener el cubrebocas, son las niñas y niños. Yo estuve visitando, por ejemplo, preescolares en el final del ciclo anterior, y de manera muy interesante, las niñas y niños, los más pequeñitos, son los que están más habituados a mantener el cubrebocas. Entonces, yo no me preocuparía en eso. Las maestras y maestros pues tienen esta preparación, pero además los niños permanentemente tienen esta supervisión. Entonces, no le veo yo ningún problema en ese sentido. Buenos días a todos. Me gustaría preguntarle, doctor, una precisión. ¿Los 2.120 millones que han invertido en su administración son con los 600 millones de Mejor Escuela o esa parte? Aparte, Entonces son 2.190 millones. Una parte son recursos federales a través de un programa que es el FAM. ¿Qué quiere decir FAM? Fondo de Aportaciones Múltiples. Fondo de Aportaciones Múltiples, es un fondo que existe en particular para las escuelas, y otra parte son recursos fiscales del gobierno de la ciudad, o recursos, obviamente, los impuestos de la gente. Entonces son alrededor de 2.800 millones de pesos. Así es. También me gustaría preguntarle, las 44 escuelas, ¿cuáles son los problemas que están presentando? ¿Qué es lo que tiene que no pueden regresar a clases el próximo 30 de agosto? Sí, son diversas. En algunos casos se requiere toda la reinstalación hidrosanitaria, entonces se está trabajando. Lo que queremos dejar claro es que desde que entramos estamos atendiendo las escuelas, que ha habido una cooperación muy importante en las 16 alcaldías, que estamos en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, y estas 44 escuelas están trabajando para que muy pronto puedan estar listas. Y es un porcentaje pues muy menor, menos del 1% de todas las escuelas de la ciudad. Entonces, de las más de 2.700 planteles de la Ciudad de México, 44 no van a estar en condiciones para regresar. Más bien yo lo pondría de esta manera, estarán en condiciones en una semana, en 2 o en 3 semanas antes de que termine el año. O sea, entonces son atenciones ya que podrían regresar ya en las primeras semanas, ¿no? Sí, vamos a estar informando ahí para cada una de las escuelas y los padres y madres de familia a través de la autoridad educativa, pero las estamos atendiendo. Mencionaba el titular de la autoridad educativa que tienen intervenciones por encima de los estándares internacionales. ¿Nos podría explicar un poco esta comparación? Sí, esto, qué bueno que lo preguntas. Por ejemplo, en muchos países no se pide el cubrebocas, incluso si tú ves en Estados Unidos, en muchos estados no se pide el cubrebocas obligatorio para niñas y niños. En otros no se plantea el tema de la sana distancia, en otros ni siquiera existen los filtros. Entonces, si tú revisas cuáles son las acciones que se han implementado en los diferentes países, verás que, pues que hay como algunas que son comunes. Entonces, pues estas son pues las que estamos implementando. Y algo que es muy importante, señalaba ahorita la jefa de gobierno, que los kioscos están abiertos. Esto es muy importante porque más allá de un tema estadístico, cualquiera puede irse a hacer la prueba. Entonces esto nos da un universo grandísimo, más grande que cualquier muestra que pudiera ser mucho menor. Entonces, por eso eso es a lo que nos referimos. Este conjunto de medidas son pues las que son estándares y que no necesariamente todas se toman en todos los países. Y te sorprenderías de ver qué países no están pidiendo cubrebocas, o incluso hay unos que ya están en el proyecto de resiliencia total, que es pues regresar prácticamente a condiciones previas a la pandemia. Eso es a lo que nos referimos. ¿Qué países son estos? Mira, no voy a entrar ahorita, no quiero hablarte de memoria, pero hay muchos documentos ahí en internet, seguramente es lo que lo van a googlear, pero muchos países están con diferentes políticas, pero lo importante es que en México tenemos dos cosas. Uno, una claridad de cómo regresar a clases, y dos, que estos protocolos están en los estándares internacionales o incluso mayores al promedio en ese sentido, que creo que es lo más importante. Me gustaría preguntarle qué va a pasar con aquellas escuelas que tienen a maestros de la CENTE. La CENTE ya ha mencionado que ellos no van a
a regresar a las aulas. ¿Qué va a proceder en estos casos? Si ya tienen una cifra aproximada, porque pues, si no hay maestro, pues es complicado. No, estamos platicando. Finalmente nuestro trabajo es servir a la educación, y servir a la educación es abrir la mayor cantidad de escuelas, porque estamos obligados a prestar este servicio. Y bueno, nosotros respetamos muchísimo a la gente. Habría que ir viendo, presente, hay un diálogo, pero bueno, finalmente nuestro trabajo es hacer hasta lo imposible para que se ofrezca el servicio educativo en la ciudad. Y ese es de lo que nosotros podemos decir. Nosotros podemos decir que nuestro compromiso es abrir la mayor cantidad de escuelas posibles para que las niñas y niños y sus familias que así lo decidan tengan esta escuela. Pero bueno, es parte del diálogo y es parte de la diversidad en estos momentos. Pero sí, nuestro compromiso es abrir la mayor cantidad de escuelas posibles. ¿Hay un plan B en este caso, incorporar maestros sustitutos o con esta negativa? No, es que no hay, a ver, es que también es un tema, pues no hay maestros, no hay una reserva de maestros, que tengamos maestros guardados, de que todos los maestros y maestras están trabajando, no tenemos un maestro que no esté sin trabajar. Entonces, finalmente esa es parte de lo que se está trabajando, y bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo todas y todos para, como lo señaló el presidente, abrir todas las escuelas. Sin duda, la adversidad es muy grande, las condiciones pues son muy difíciles, y pues también hay muchas voluntades, pero el trabajo, el compromiso es hacer todo lo posible para abrir las escuelas. Y ya por último, preguntarle si el gobierno de la Ciudad de México ha tenido alguna interacción con una asociación de escuelas privadas. ¿Cómo va a ser la relación en este tema? No, pues hay una relación muy cercana, pues se supervisan. Hasta ahorita el reporte que tenemos es pues que pues prácticamente la totalidad de las escuelas privadas reabrirían, cumpliendo los protocolos que hemos señalado, que ha señalado la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Obviamente yo estoy hablando de escuelas primarias, escuelas de educación básica, que son las que están en nuestro ámbito de responsabilidad, pero hay un diálogo cercano, hay mucha comunicación, y hay también mucha esperanza y muchas ganas de abrir por las escuelas particulares. ¿Cuántas escuelas de educación básica privadas hay en la ciudad? 3.753. 3.753. 3.753. Ok, muchas gracias, muy buen día a todos. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Un segundo. Nada más, obviamente entendemos que los padres y madres de familia tienen preocupaciones para la entrada a clases, pero tenemos que pensar en la salud de nuestros niños y niñas y en general en la salud integral. Entonces los entendemos, de salud necesarios en las escuelas, vamos a estar coordinados con la Autoridad Educativa Federal, pero es algo bueno el inicio de clases. Les informo también que siguen bajando las hospitalizaciones, sigue bajando la positividad en la Ciudad de México del COVID-19 y estamos en condiciones de la entrada a clases presencial, pero vamos a estar todo el tiempo vigilando, apoyando a padres y madres de familia y la Autoridad Educativa Federal. Gracias. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros y se beneficien de la información que estamos compartiendo. Gracias.